Ahí sí. Ya, como les contaba, ClickSense tiene la opción de proyectar, hacer como una presentación tal cual como lo haría PowerPoint. Entonces, en este caso, lo único que tendría que hacer ClickSense, tomar cualquier elemento que nosotros tengamos en nuestra hojita, en este caso tengo gráficos de barra, tengo unos KPI, y lo ideal es asignarle un nombre. En este caso, mi gráfico de barra, arriba tiene un título. Si esto lo llevo a una hoja completamente nueva, ¿cómo yo lo haría? Voy a tener, aquí tengo una hoja nueva, me voy a la sección de hojitas, y solamente le doy clic a crear una hoja nueva. Me va a crear un nuevo cuadradito, y en este caso voy a agregar un gráfico de barra. Lo voy a agrandar, le voy a dar una dimensión. ¿Por qué campo es que quiero que se visualice? Voy a poner cualquiera, como por ejemplo el mes. Aquí está. Y le voy a dar una fórmula que en este caso la voy a escribir a mano. Voy a apretar en medidas, añadir medidas y el FX, que es el primer campo. Si no lo quisiera hacer, yo escribo mi campo, si yo conociera los datos. En este caso, en mi Excel tengo un campo que se llama Sales, pero yo lo voy a escribir a mano. Voy a escribir pensando como si fuese un Excel, la suma de las ventas. Y una vez teniendo este campo, bueno, me voy al panel derecho, en las opciones que tiene datos, abajito sale ordenar, lo voy a ordenar por mes para que no se me vea tal cual como está ahora, que está ordenado de mayor a menor, según qué mes tiene más ventas, pero yo lo quiero ver por mes real. Y en aspecto le voy a dar un poquito más de color. Voy a presentación, le voy a activar las etiquetas, que está al final, y voy a colores y leyendas, desactivo esta opción y le voy a dar la opción de color por dimensión para que cada mes tenga su propio color. Me voy a datos de nuevo, voy donde está mi campo de ventas y le voy a cambiar el formato. Lo aperturo y le doy el formato como yo lo quiero visualizar, porque no sé si se ve muy pequeño, pero está resumido como un formato inglés. Y le voy a dar que sea moneda. Se me vería de la siguiente manera. Ahí sí. Así estaría mi primer gráfico y yo le quiero dar un título. Le voy a asignar el título de, para solamente este ejemplo, gráfico para presentación. Le doy Enter o le doy clic en cualquier parte afuera y ya tengo mi gráfico con título. Entonces lo que tengo que hacer acá es clic derecho sobre mi gráfico y le doy la opción de captura de narración de datos. Le doy clic y me va a tomar una captura de datos. Esta captura queda internamente en clic, no puedo como obtenerla y llevármela para un lado, sino que queda como guardada internamente en otro formato. Sebastián, ¿Sí? disculpa, ¿se puede preguntar o no? ¿O al ¿Sí? último? No, dale, ¿no? Ahí los números que aparecen ahí, ¿se puede variar los formatos? Si pueden ir dentro de la barra, por ejemplo, más grande, en negrita, por ejemplo. ¿Tiene esas opciones o no? Eh, es- Tiene opciones de estilo, pero igual son un poco limitadas. Por ejemplo, en presentación, tiene la opción de modificar un poco el borde del gráfico, pero en el tema de la etiqueta igual está como un poquito limitado. Ya, ok. Entonces, se pueden hacer sí algunos cambios, pero no es tan como dinámico el tema de ya la etiqueta. Obviamente para ese tema se pueden añadir extensiones que nosotros podamos editar esta etiqueta, extensiones externas. Entonces, en este caso, como les comentaba, si yo le doy clic derecho a mi gráfico, dice captura de narración de datos. Si yo le doy clic, me va a tomar una foto. No recuerdo si la tomé. No. Entonces yo le doy clic, tomo una captura y me la guardo en algún lugar. Entonces, en la parte de arriba, en la parte superior, tengo una opción que dice preparar editor de carga, que era donde yo voy cargando mi hoja de Excel para preparar todo esto. La segunda es analizar hoja, que es
dónde estamos. Y la tercera es narración de datos. Si yo le doy clic, me va a abrir una pantalla de presentación. Yo preparé algunas para que lo vieran cómo se comporta ClickSense. Piensen como si fuese una PPT. De hecho, tiene el nombre de añadir diapositiva. Y es lo mismo. Todo esto va a tomar elementos que yo tengo insertados en Click. Estos elementos van a ser fotos, van a ser estáticos, pero tiene algunas variaciones. Por ejemplo, esta foto que tengo acá la añadí directamente desde mi computador pensando como si fuese una plantilla de fondo, como lo hacemos en un PPT, en una hoja principal. Segundo, tomé un gráfico cualquiera de dentro de mi presentación, de mi dashboard, le saqué una captura y lo traje para acá. Puedo traer un gráfico como foto y le puedo escribir un título o un pie de página, o un texto, un párrafo. Tomé otro gráfico y ahí le fui dando un poquito más de estilo con estas opciones que tiene arriba. Al lado de diapositiva tiene una opción de las fotos, donde guarda todas mis fotos. Tiene la opción de la A, que es un texto donde puedo añadir el título o un párrafo. Y este tema de la varita, que funciona en algunos gráficos, dependiendo obviamente los datos que tenga, donde yo puedo asignar el valor más alto o el valor más bajo y me lo va a destacar como aparece acá. Y así fui añadiendo más elementos como unas tablas que también tengo en mi dashboard. Entonces, si yo me voy a la primera parte, en mi primera hojita, y me voy a la parte derecha, donde antes estaba editar, dice reproducción de narración. Y tengo un PowerPoint inserto en ClickSense. Todo esto tomando capturas de mis datos. Y tiene la opción, como yo les comentaba, al momento de tomar una foto, como yo la recupero en esta parte de acá, aquí creo una nueva diapositiva en blanco, me voy a esta parte al lado de la diapositiva, que es un cuadradito bastante pequeño, que si me acerco creo que tiene una cámara. Le doy clic y el primero dice gráfico para presentación, que la guardé justamente hoy día hace unos segundos. Lo único que tengo que hacer, le doy clic, la arrastro hacia mi parte interior y tiene mi gráfico que guardé hace poquito. Entonces le doy reproducir y ahora tengo esta foto que es el mismo estilo de los gráficos que tengo en ClickSense. Entonces puede hacer una presentación y uno dice, bueno, pero tengo PowerPoint. Nos ahorramos tiempo, tomamos el mismo formato de diseño de los gráficos de ClickSense, tal cual como se ve, porque así, si el gerente o alguna gerencia tiene ClickSense y ve los gráficos y le mostramos un Excel que tiene otro formato, bueno, le va a decir, pucha, ya los datos siempre van a ser los mismos datos, obviamente, pero el estilo a lo mejor no le va a ser muy llamativo porque el gerente, obviamente, ellos se ven más por la visualización, no le importa la programación, no le importa lo que está detrás, ellos quieren ver los números y cómo los representamos. Entonces, tomando el mismo formato, le hacemos una presentación en una reunión y aquí está. Y no tenemos que crear un archivo PowerPoint desde cero, sino que solamente tomamos fotos, arrastramos y listo. Y si en algún momento estuviésemos en una reunión y el gerente o la gerencia nos dice, bueno, yo quiero también validar estos datos. Ok, cerramos y donde está la narración, le doy clic en hoja y me voy a analizar mis datos. O sea, no tengo que crear un PowerPoint desde cero, todas las diapositivas, tomar un print de pantalla en alguna cosa, llevarlos para un lado, o tomar los mismos gráficos de Excel y llevarlo a PowerPoint, después minimizar el PowerPoint, abrir ClickSense, sino que acá solamente le doy clic en la opción de la pestaña de al lado y me voy a analizar los datos. Los presento, los analizo y tengo todo acá guardado. Y si en algún momento el cliente me dice, o dentro del departamento que nosotros tenemos, me hace la consulta de, ok, tengo los gráficos, pero de repente quisiera guardar todos los elementos que tengo acá. También se puede hacer todos estos elementos. ClickSense se puede tomar como una captura de toda la hoja, que se vería de la siguiente forma. Narración. Y aquí tomé una captura de todas las hojas, que si yo le doy reproducir, me guardo la hoja completa, con la diferencia que
también en esta versión de ClickSense, que es de la nube, puedo incluir filtros dentro de la presentación que vendría siendo PowerPoint, para esta hoja solamente. Entonces, si quiero ir a la hoja directamente, arriba me incluye dos botoncitos de ir a la hoja, reiniciar selecciones, que vendría siendo los filtros. Entonces, lo que hace ClickSense no solamente me guarda fotos, como lo haría un PowerPoint, sino que incluye y va un poquito más allá de que ahora mis fotos son dinámicas, o sea, mis fotos van a cambiar, van a reaccionar a las reacciones. Y sigue siendo la presentación, no estoy haciendo nada dentro de mi plataforma de desarrollo. Todo esto es una presentación para la gerencia. Fotos que reaccionan a filtros. Todo esto viene incorporado al ClickSense y sigo en mi parte de narración de datos, de presentación. Entonces, este es una opción nueva que incluye ClickSense respecto a versiones antiguas, respecto a versiones de escritorio. Esta es la opción que nosotros eh, la hacemos como más potente o la hace como más entretenido también. El tema de presentar y hacer todo esto mucho más dinámico. Ahora, el tema de análisis, que es donde vamos a ir un poco en duro y si tienen como consultas, me la van diciendo. Voy a mostrar una de las hojitas que tengo. Tengo, si no me equivoco, dos hojitas. Tengo esta, por ejemplo, que es una tabla simple, bastante simple. Solamente le ingresé una categoría y un producto y acá estoy sumando las ventas. Nada más que eso. Y como es una tabla pivotante, obviamente la puedo aperturar. Los productos que corresponden a cada categoría. Pero la diferencia es que, a ver si lo puedo agrandar, ahí sí, lo agrandé un poquito más. En la tabla me dice mes anterior, mes actual. Mi Excel llega solamente en el 2019 hasta marzo y febrero. O sea, sí es mi mes actual, sí es mi mes anterior. Pero no estoy filtrando nada. O sea, la tabla viene así. La persona que va a analizar mis datos, si tiene una cuenta de Analyzer, o un gerente que no quiere empezar a apretar filtros, o alguien que no sabe y viene conociendo recién la aplicación, se va a dar cuenta, va a llegar a esta ventana y ya ve automáticamente el mes anterior y el mes actual. Ya lo está comparando, no tuvo que apretar nada más. Para hacer esto, para hacer comparativas que ya van a estar listas, nosotros ahí tenemos que hacer un poquito más de análisis, no solamente incluyendo nuestras fórmulas que teníamos, por ejemplo, en nuestro KPI que tengo acá, que es básicamente la suma de las ventas. Ya es un poco más complejo, ya no es la suma de las ventas, ya no es contar las ventas, sino que es hacer el famoso set análisis dinámico, que es antes de nuestro campo, incluir estos famosos paréntesis de corchete y este paréntesis que es como una V, que aún no descubro cómo se llama. Entonces, aquí voy a hacerlo de dos maneras distintas. Por ejemplo, en esta hojita tengo en la parte de abajo dos tablas donde una de estas tablas me dice en las primeras columnas año anterior y año actual. Ahí es un poco más fácil porque si me voy a una hojita nueva, totalmente nueva, y lo hago todo esto desde cero, sería de la siguiente forma. Me voy a gráficos, al final están mis tablas, voy a dejar una pivotante. La agrando, la voy a ver por eh, categoría. Y la famosa suma de las ventas. La voy a checar un poco. Voy a poner un panel de filtrado para hacer la prueba sin mis datos también. Voy a incluir año y voy a incluir mes. Y solamente para hacer mis validaciones voy a incluir un KPI que está acá,
Y va a tener la fórmula genérica, la suma de las ventas, muy similar a Excel. Le cambio el formato, le doy clic en la fórmula, le doy un formato numérico, le doy moneda. Y le voy a poner, no le voy a dejar nada, solamente para acordarme que es la suma de las ventas. Y en mitad de la hago lo mismo, le voy a dar moneda. Ahora, si nosotros no hacemos nada, dejamos esta fórmula tal cual como está, los datos ya estarían cuadrados obviamente, pero el gerente, el cliente, cualquier persona que tenga que usar esta hoja tendría que ir a 2019, ir a marzo, si la quiere llevar un Excel, lo puede hacer, le da clic derecho a la tabla, le da a descargar, y arriba le aparece imagen, PDF o datos. Entonces ahí lo puede descargar en Excel y puede analizar estos datos. Pero ya está haciendo dos filtros. De hecho, si quisiera analizar el mes anterior, saca marzo, incluye febrero y lo mismo. Tiene que descargar de nuevo la data y ahí haciendo este análisis. Entonces nosotros para separarlos o dejarlo fijo, lo puedo hacer de varias formas, de hecho. Le doy editar, voy a mi fórmula de la suma de las ventas y acá le agrego el famoso set análisis. Le agrego los paréntesis de corchetes, lo abro y lo cierro. Yo siempre lo abro y lo cierro al tiro para después no darme cuenta que se me olvidó algunos. Y ingreso este paréntesis de corchetes. Y le agrego la fórmula. ¿Cuál es mi condición? Donde año sea igual. Y lo voy a hacer primero de la siguiente forma. A ver qué me va a arrojar. Le voy a decir que sea 2019. Voy a crear una nueva fórmula para hacerlo de otra manera. Voy a incluir todas las fórmulas posibles. La suma de las ventas tal cual como está. Las vamos a comparar todas. La suma de las ventas. Aquí ya está estático el 2019. Le voy a dar un formato moneda. Le voy a poner acá 2000 de etiqueta, 2019 estático. Y lo voy a hacer de otra manera. Le voy a añadir una nueva fórmula, o sea, una nueva columna, FX, y le voy a dar la suma de las ventas, pero lo voy a hacer un poco distinto. Paréntesis de corchete, lo abro y lo cierro, los paréntesis de V, y le voy a decir año es igual, estos de nuevo corchete, para asignarle una fórmula. Las comillas significa que voy a incluir un código. Este signo peso significa que voy a llamar a unos variables, por así decirlo, que están internos, y le voy a decir sea max año. Me faltó, me faltó max año, me faltó un paréntesis. Ahora, si yo llevo todo esto, lo que está acá en max año, lo copio y lo llevo afuera, voy a comentarlo de arriba, es exactamente como si estuviera afuera, para que ClickSense reconozca que esto vendría siendo lo mismo. Tengo que, esta fórmula de max año, todas las fórmulas internamente siempre empiezan con igual, de hecho acá hay un igual invisible, vendría siendo lo mismo que si estuviera afuera, pero lo tengo que llamar con este signo peso y unos paréntesis. O sea, esto es como si yo estuviese afuera, tal cual. Y lo hago de esta manera, no le dije que fuera 2019 el año, sino que si yo miro abajo en aceptar, dice que la suma de las ventas ya es 2019. Entonces le voy a poner acá max año dinámico. Voy a checar un poco y le voy a dar un formato moneda. Entonces, ¿qué pasa? Le doy a editar hoja para ver mis resultados. El primero es la suma de las ventas, no le ingresé ninguna fórmula. El segundo es estático y el tercero es dinámico. Yo tengo este KPI que no tiene ninguna fórmula, entonces voy a tratar de llegar a este mismo número. De hecho,
Me falta aquí en el panel de filtrado la categoría. La categoría. Trataré de llegar a la primera categoría de Baby, que vendrían siendo 16.903 según mi tabla. Año, mes y me falta Baby. Ah, no, no era mes, era solamente año. 16.903. O sea, está bien. Lo que me indica la tabla está bien si yo empezara a aplicar los filtros. O sea, que tanto la segunda columna como la tercera me indican lo que yo quiero ver. Pero si yo me cambio de año, ahora mi max año no va a ser 2019, va a ser 2018, no cambió la segunda columna. Si me voy a 2017, no cambió. O sea, siempre para la eternidad va a ser 2019. Incluso si pasamos de año y vamos al, no sé, 2020, 2020, 21, 22, 23, va a quedar pegado en 2019, porque así lo establecí. En cambio, mi tercera columna se va a mover según el año máximo. No le dije que fuera un año específico, le dije que fuera el año máximo. Entonces, de esta manera, le digo que vaya a seleccionar mi año máximo y que sea dinámico. Ahora, si yo a esta tabla, o sea, a esta fórmula, le puedo dar clic derecho encima de mi fórmula, la puedo duplicar. Y a la última, le doy editar hoja, editar fórmula, y le puedo agregar un -1. De abajo ya me dice que es un año anterior. O sea, así de simple, teniendo la primera fórmula del año máximo, ya sé cómo hacer el año anterior. Este es año anterior dinámico. Y ahora tengo para el año anterior 67.000. Veamos si son 67, que vendría siendo 2018, categoría Baby. Ahí está, 67. Porque este es mi KPI de prueba, 67, y mi KPI que no tiene ninguna fórmula, o sea, va a reaccionar a los filtros, debería darme lo mismo, 67.911. O sea, ya tengo mi tabla acá creada con un año estático, el 2019, siempre va a ser 2019 hasta la eternidad, el año máximo de mis datos, en este caso, si no filtro nada, por defecto toma el año máximo, que es el 2019, y por defecto el año anterior sería 2018. Si selecciono el 2017, mi año máximo es 2017, mi año anterior es 2016. Así puedo hacer de esta manera una comparación para el cliente donde no tenga que usar los filtros y vaya directamente a ver en la tabla cómo ya se está comportando mis datos. Entonces, de esta manera lo hacemos mucho más dinámico y nos preocupamos de no usar los filtros, nos despreocupamos de dejar el año estático, lo hacemos, damos un poco más, un paso más allá. Ahora, el tema de los meses, si quisiéramos hacer mes actual versus algún mes anterior, es un poco distinto. ¿Por qué? Porque si yo incluyo, ahí sí, si en mi panel de filtrado de arriba, si ustedes ven, yo tengo año, mes y categoría. Mes no es un número, es un texto. O sea, ¿cómo yo le digo a ClickSense que mayo es el anterior de junio? Es un poco raro. Para eso, yo le incluyo añadir dimensión. Yo construí un campo que se llama el número del mes, que nunca estuvo en mis datos, en mi Excel, pero le asigné uno de estos campos. Hola José, bienvenido. Entonces, en este caso particular, yo tengo mi hoja y en las opciones de arriba de preparar datos o editor de carga de datos, voy a buscar esta opción.
Para que se abra un poquito, donde estaban mis datos. Y era lo que le mostré la clase pasada. Si yo voy a borrar todo esto, para hacerlo desde cero, voy a copiar para no perderlo. Mis datos originales venían así. Order date es la fecha normal. Vendría siendo, no sé, el 27 del 1 del 2020. Month vendría siendo los meses en texto y año. Entonces, si mi data viene así, yo lo que siempre hago, o lo que hago la mayoría de las veces, es voy a comentar los otros años para darle mi propio formato. Los comento para que así no lo detecte clic. En la opción de acá arriba, donde están conexiones, la lupa, tienen estos slash. Selecciono las opciones, lo descomento o lo comento. Entonces tengo mi fecha original y empiezo a jugar con esta fecha para darle el formato y crear nuevos campos. Entonces le doy un date, lo cierro entre paréntesis, a todo le puedo dar un alias, porque si no le doy un alias, mi campo en la parte de visualización se va a llamar así, date, order date. O sea, va a ser un poco raro. Le voy a dar un alias, que el alias es as, y le voy a dar fecha. Ahora, el formato que yo le quiero dar, le puedo dar el formato que yo quiera. Puede ser las fechas entre mes y días pueden ser separadas con el lat o con guión. En este caso le voy a decir que la fecha venga en el siguiente formato. Día, slash, mes, month y año, year. Sí, va a venir mi formato fecha. Pero también quiero el mes. Order date, el mismo campo original, le digo que me extraiga el mes. Nada más. Le doy un alias y le digo que sea mes. Pero también quiero el año. Year, order, date. Alias, año. Y puedo seguir así con los demás campos. Le puedo decir que me incluya las semanas. La semana vendría siendo el número según el calendario de la semana. Ahora, es un tema de contar en qué semana estamos según el calendario. 1, 2, 3, 4, 5 en este caso. Y lo mismo. Order date, semana. Voy a incluir el día de la semana y con los datos que yo quisiera después. ¿Qué más podría ser acá? Mes, el día. Más día. Y así puedo crear todos estos campos, pero en base a uno original que yo tenía, que era order date. Creé todos estos campos. Originalmente, creo que lo tenía de la misma forma porque lo copié. A ver, vamos a ver. Lo tenía y de la misma forma, solamente que incluí el número del mes, que vendría siendo de la siguiente forma. Tengo mi campo original, order date. Este campo yo lo había transformado en mes. Oh, ahí sí. Más mes. Así estaba originalmente, cuando yo extraí el mes de mi dato. Pero así de simple lo transformo en número. O sea, le digo que mi mes sea un número. Y ahora mi mes, le voy a cambiar el nombre, vendría siendo el número del mes. Así de simple, como ya ClickSense conoce la fecha original, extrajo el mes y al mes le asignó un número. Entonces, así, de esta manera, yo dejé fecha, formato fecha, le asigné el año, el mes, número del mes, semana, día, semana, y así fui formando yo mi formato de fecha. Entonces, de esta manera, recién puedo hacer de forma óptima una comparación entre mes actual y mes anterior. Por ejemplo,
¿Cómo se vería esto? Mes. Aquí está. Si ustedes ven en este panel que tengo acá, lo abrí en la siguiente manera. En mi hoja principal, a la parte inferior izquierda, tengo un tema de variables que yo estoy creando. Y a este variable, básicamente es, yo le doy crear nuevo, le agrego un nombre, una descripción, etiqueta, y así le voy creando. Y la fórmula, obviamente. Entonces, mi panel de variables, le asigné la siguiente variable. La fecha, bueno, yo le puse de mes max. Y la fórmula es más mes. Y max mes. Entonces, como este es un texto, me lo representa como un número porque internamente ya tiene el dato número. O sea, puedo ir jugando con el mes porque ya creé un número. Entonces, ¿cómo se me comporta esto? ¿Dónde están las fórmulas? Aquí están mis fórmulas. Yo creo una variable para traerme este campo. ¿Por qué creo una variable? Voy a irme al mes actual. Aquí está. Yo tuve que crearme una variable porque esto es como unas buenas prácticas que uno podría hacer. Yo incluí una variable para mes año porque si no la hubiera incluido, hubiera tenido que hacer lo siguiente. No se me olvida el nombre, lo voy a dejar abajo. Hubiera tenido que hacer lo mismo. Sí. Comillas simples, signo peso, paréntesis, igual. Hubiera tenido que hacer algo similar a lo que estoy haciendo. Para no hacer todo esto, yo lo que hago es crear una variable, el famoso control Z. Creé una variable que esta variable es la que ya me tiene la fórmula. La creé en otro lado, la creé en este panel de variables, donde aquí está el max año. Nada más que max año. No, me olvido del signo peso, abro y cierro paréntesis, me olvido de todo esto, sino que mi variable es más año, max año. Y la llamo con este nombre. El nombre, bueno, el nombre que yo quiera, yo le puse en particular, a todos siempre le pongo B minúscula y le voy poniendo el nombre, pero este nombre que yo le puse, de esta manera la llamo. O sea que este nombre contiene esta fórmula y lo hice de esa manera siguiente para no estar escribiendo la fórmula constantemente. Entonces, lo único que yo hago es signo peso para llamar a la variable. Si tuviera que incluir en otro lado, hago el signo peso, llamo una variable. Así voy llamando todas mis variables. De hecho, si yo tomo este KPI y solamente, sin ninguna fórmula, solamente quiero llamar a mi variable, voy a max año, ahí está. Sí, llamo a mis variables. Y mi variable contiene, bueno, tiene formato peso. Mi variable es 2019. Entonces, así voy llamando a mis variables. Mi variable cambia porque yo le asigné de fórmula a ese nombre que fuera siempre el max año. Entonces, se puede hacer de dos formas, generando variables o como asigné en mi hoja de acá, me voy a las fórmulas, lo escribo de esta manera. Me voy a ir al año aquí. Sí. Ahora sí. Lo puedo hacer de esta manera o lo puedo hacer, si no me equivoco, max. Ahí termina la fórmula. Algo así. Oye, ¿dónde con el chat? Ahí sí. Gabriela, ¿cuál es la diferencia entre un elemento maestro y una variable? Ya. Por lo general,
La variable va a contener una fórmula global o parte de una fórmula. Hay que pensar que todo lo que está acá, cada vez que yo apriete un filtro, vamos a recalcular todas las fórmulas que están internas. Entonces, lo que va a estar aquí en la variable es un campo fijo, es parte de una fórmula, por así decirlo, parte de una fórmula que yo la voy a ir reciclando acá internamente. Acá en elementos maestros es la fórmula completa que yo voy a tomar para agregarla en mis elementos. Tengo la fórmula completa del total de los costos, de las ventas. Esta puede tener internamente, esta fórmula puede tener la variable, porque la variable solamente me va a tener el año máximo. No va a hacer nada más que eso. Aquí yo le podría asignar de la siguiente manera. Este es mi elemento maestro que contiene esta fórmula, y yo le podría decir a mi elemento maestro, bueno, yo quiero el año donde sea igual, comillas simples, signo peso, y mi variable que era max año, si no me equivoco, algo así. Ahí está mi variable. Abajo me indica el valor. Entonces lo que va a estar en mis elementos maestros, en la sección de medidas, van a estar mis fórmulas completas. Todo el set análisis que yo quiera interno va a estar acá incluido. Aquí yo incluí set análisis simples, básicos, pero pueden tener miles de condiciones adentro. Pueden tener fácilmente 5 condiciones donde dentro de esas 5 condiciones tengan variables. Mi variable va a ser un trozo de esa condición que se va a repetir. O, bueno, en este caso en particular es un trozo de condición, porque también lo que yo puedo hacer, la variable la puedo ocupar de distintas fórmulas, de distintas formas según lo que yo estime conveniente. Por ejemplo, yo creé la siguiente visualización. A ver si la encuentro. Creé una visualización que tiene botones. Creo que era variable input. Ahí está. La variable también me sirve para esto, para crear botones. ¿Qué es lo que yo hago con los botones? Si yo, por ejemplo, ustedes ven este gráfico de líneas que está en la parte inferior de izquierda. Si ustedes ven abajo, hay un número del 9 al 14. Son las semanas calendario. Si yo me cambio de botón de semana a mes, me cambió a marzo, bueno, lo tengo filtrado en marzo, me cambia la dimensión del gráfico. De hecho, me lo está cambiando en todos los elementos de esta fórmula. Todos mis gráficos, mis elementos internos, se van a calcular ahora por el mes, ahora por semana y ahora por año. ¿Cómo lo hice? Aquí de nuevo fui a la variable, porque la variable es un extracto, por así decirlo, de una fórmula o puede ser un valor único. En este caso, yo creé una variable que tiene un número 1, que es un botón. Bueno, es el nombre que yo le puse, no es muy intuitivo, pero le puse VBTN medida, donde el único que tiene, no tiene ninguna fórmula, tiene un número 1. Entonces, lo que yo hice, voy a expandir un poco la hoja, ampliar hoja. Ahí sí. ClickSense tiene la opción de incluir botones. Por ejemplo, si yo me voy a objetos personalizados y me voy aquí abajo de extensiones, tiene, si no me equivoco, es esta. Sí, tiene una opción que se llama variable input. La voy a dejar acá, en cualquier lado, y se me va a incluir una visualización de la siguiente manera. Si yo me voy al panel de la derecha, me dice aspecto. Le doy aspecto, le doy variable, y aquí me dice, ¿qué es lo que quiero ingresar? Quiero que sea un input, que es básicamente donde yo puedo escribir, o lo puedo transformar en un drop down, en una opción, una lista desplegable, que aquí obviamente no tengo nada. Ahí sí. O lo puedo transformar en un botón. Entonces, ¿dónde yo ocupo mis variables? Ok, tengo un botón. Tengo el botón btn medida. Este es el nombre que yo le puse a la variable que tiene un número 1.
Entonces, lo que yo hago acá, ya le asigné mi variable, le dije que fuera un botón, y bueno, si la quiero ver en lista en columna, o sea, en fila en columna. Y acá en valores, aprieto uno nuevo y le digo que tiene el valor 1, porque mi variable es 1, y le digo que este va a ser botón 1, solamente por decir algo. ¿No? Y abajo voy a hacer lo mismo, botón 2. Entonces, ¿dónde entra la función de mi variable? Voy a crear un gráfico, un KPI, porque todo lo que yo hago siempre lo pruebo los KPI para ver si mi fórmula me entrega algo o no. Voy acá a llamar a mi variable botón. Y efectivamente entrego un 1, que eso fue lo que yo hice. Entonces, ahora, ¿cuál es en este caso en particular, cuál es el brillo, la función, qué es lo que es lo llamativo de la variable? Es que ahora mi variable cambió. Si yo aprieto el botón 2, porque en este caso le dije al botón, ¿dónde está? Aspecto. El botón 1 tuviera el valor 1, porque está todo linkeado. Y sí, está todo linkeado a esta variable. O sea, yo le puedo cambiar el valor de la variable de 1 y el botón 2 tiene 2. Entonces, ahora que mi variable cambió, puedo, ustedes piensen esto como si fuese un Excel. Puedo decirle a Excel con la condición, la función si mi gráfico es botón, si mi gráfico es este campo 1, me lo muestre en año. Si este campo es 2, me lo muestre en mes. Entonces, esto por lo general no podría hacerlo en un elemento maestro, porque lo que yo haría en un elemento maestro es incluir un nombre que tuviera un 1. Entonces, las variables me sirven como parte de una fórmula o un campo en particular que yo lo quiero usar como una condición de algo. Entonces, en elementos maestros, en medida, mis fórmulas completas para hacer todo, no sé, una fórmula de margen, una fórmula total de los costos, de las ventas, y en mis variables incluyo la condición, por así decirlo. Una condición fue el año máximo, otra condición puede ser el año anterior, pero son condiciones. Esas condiciones se las puedo asignar a las fórmulas que están en mi elementos maestros. Ahora voy a borrar esto último. Ahí sí. Entonces, como yo le explicaba, bueno, en esta parte, en esta hojita en particular, que se la voy a mostrar un poquito después y como complementar un poquito la idea de las fechas. ¿Dónde está la hojita que dice? Aquí está. La fecha nosotros podríamos establecer una fecha fija, decirle que año fuera directamente 2019. Si estuviéramos pensando ahora en la fecha actual, como estoy en enero, yo perfectamente podría decir, bueno, o sea, faltan 12 meses, o 11 prácticamente, para que termine el año. Entonces yo puedo ir a mi fórmula y decirle, ok, le digo que sea 2022 porque hasta fin de año recién tendría que cambiar la fórmula y la haría 2023. Pero cada año tendría que hacer esto manualmente. O sea, podría hacerlo, pero es súper poco óptimo. Y en vez de eso, lo único que yo tengo que decirle es que sea el año máximo o tomo esta misma fórmula que estoy copiando tal cual, después del igual, vendría siendo esto, y este trozo de la fórmula se lo asigno a una variable. ¿Para qué? Para no tener que estar escribiendo siempre que quiera comparar año, tener que escribir toda esta fórmula que está dentro, porque de repente me puedo marear un poco con los paréntesis. Si ustedes ven acá, a ver si lo puedo acercar un poquito, tengo un paréntesis de corchete, comillas simples, la abro y la cierro, y aquí voy llamando
el signo pesos para llamar a lo que tengo adentro. Pero viene otro paréntesis. Igual, max, de nuevo otro paréntesis. No sé, igual es como un poco engorroso si lo vemos por primera vez. O sea, paréntesis dentro de paréntesis, paréntesis de llave, paréntesis corchete. Entonces, hay muchos paréntesis y nos podemos equivocar. Para eso, yo lo simplifico y lo único que ya hago yo en mi panel de variables, le digo que sea max año. Esta fórmula se la asigno a mi panel de variables y acá lo único que tendría que hacer, borro todo esto. Obviamente tengo que llamarlo de alguna manera y sería b max año, creo. Sí. ¿Cómo lo compruebo? Porque abajo, en donde dice aceptar, me aparece la fórmula y entre las comillas, no sé si se alcanza a ver, entre las comillas me aparece el resultado de lo que yo tengo acá. Entonces, efectivamente, mi fórmula sirve. Y me ahorré todo esto. Ahora, ustedes piensan, bueno, si yo cambio este texto por la variable es casi lo mismo. De hecho, son muy pocos los paréntesis. Voy a dejar acá. B max año. Si lo empezamos a comparar, es muy poco. O sea, no sé, algunos podrían decir, bueno, no sé si es muy óptimo crear una variable para llamarla acá, porque al final son casi los mismos paréntesis. Bueno, en este caso es lo mismo, porque si yo hago este ejemplo con los meses, primero voy a irme a mi hojita y ustedes piensan, bueno, si yo le digo que sea max mes, pensemos solamente en max mes y no tengo nada filtrado, el mes llega hasta diciembre, pero no estamos en diciembre, estamos en enero. Pero para, para efectos de este ejemplo, enero solamente es el max mes del 2022. O sea, tengo que decirle primero, antes de que sea max mes, de que identifique el año máximo y una vez identificado el año máximo, identifique el mes máximo. Entonces, ahí no puedo, ahí cambia un poco el tema de la variable. Si bien tengo que hacerlo una vez, ¿dónde está? Aquí está, no, semana, voy a tomar esta. Ah, no me deja. Fail. Ya, tendría que hacer algo de la siguiente manera. Lo voy a hacer en esta hojita. Esto que ustedes ven acá, lo cerré, es en una tabla que yo hice, que es la tabla que está a la derecha, que yo la voy a cerrar, y tiene las siguientes columnas. Año anterior, año actual, tiene el mismo año anterior, pero el mes actual, o sea, está comparando 2019-2018 en el mismo mes para los 2 años. Pero ¿qué es lo que tuve que hacer? Para llegar a eso, me voy al que dice año máximo, mes actual. Como yo les comenté, el mes actual en mi data es hasta marzo. Aquí podría ser obviamente hasta enero. Y tuve que incluir todos estos códigos. Ahí sí me equivoqué. Tuve que decirle al mes, porque este es mi mes, que tuviera toda esta fórmula para que me pudiera calcular el año, el mes actual, del año actual. Si lo tuviera que hacer, si tuviera que hacer en algún momento, no sé, 3 tablas en distintos dashboards que tuvieran esta misma fórmula, tuviera que repetir 3 veces esto sin equivocarme. Si ustedes ven, lo voy a acercar un poco más, hay paréntesis dentro de paréntesis, paréntesis normales, paréntesis corchetes, o sea, hay mucho donde yo podría equivocarme. Entonces, si esto logro hacerlo una vez, al menos,
Lo único que yo tendría que hacer es, ¿cómo le puse mes? Ahí está. Como mi variable y todo esto que vendría siendo donde están las comillas dobles, lo reemplazo por esto. Y tengo abajo, ven que según mi data, que llega hasta marzo, efectivamente mi mes actual o mi mes máximo no es 12, no es diciembre, porque ese sería según cualquier año el mes máximo, sino que es el mes máximo de mi data. Tuve que simplificar todo lo que tenía en una variable. O sea, mi variable tiene todo este trozo de fórmula. Si bien tengo que construirlo obviamente una vez, siempre va a ser solamente una vez. Después lo voy a reciclar para traerlo siempre en mi fórmula y así lo simplifico. O sea, me olvido de si es que se me olvidó un paréntesis de llave, si es que se me olvidó un paréntesis normal, lo simplifico todas mis variables. Me ayuda bastante. Claro, o sea, el mismo, lo vuelvo a repetir, hay que hacerlo al menos una vez, pero solamente una vez. O sea, estamos pensando en dashboard que mi aplicación podría tener fácil. Yo tengo clientes que tienen 30, 40 dashboards. Dentro de cada dashboard pueden haber 5, 7 elementos. Y obviamente en 40 dashboards, si lo multiplicamos por 7, tiene que haber al menos 5 gráficas, 10 gráficas que contengan el mes máximo, porque así lo quiere ver el cliente. Entonces, no voy a estar incluyendo esta fórmula 10 veces a mano, sino que la hago una vez y la traigo en mi variable, porque es un trozo de fórmula, es una condición. Aquí tengo mi condición, de hecho, usted aquí lo ven, es 3. Entonces, solamente esta línea de código ya contiene todo lo que está acá. Me voy ahorrando código que al principio se puede ver engorroso por todos los paréntesis, se puede ver un poco complicado, pero si nosotros los vamos a ver por parte, acá hay una coma, significa que esto viene separado de esto. Si me voy solamente a esto, dice ¿el máximo de qué? Donde año sea igual a más al máximo del año. Esto contiene mi primera parte y la segunda parte dice donde la suma, donde las ventas sean mayor a cero. ¿Qué quiere decir eso? Me pasa que hay algunos clientes que tienen la data que yo quiero traerme, por algún motivo, tienen en el campo fecha el año 2022, 2023, 2030, 2040. No sé por qué viene así la data, pero hay varios clientes que lo tienen así. Entonces, como obviamente no hay data para el 2040, le digo que no puede pasarse desde cierto rango. O sea, cuando encuentre que todo es cero, hasta ahí nomás llega mi data. Entonces sí le voy dando como condiciones dentro de condiciones. Entonces todo esto que ven engorroso lo simplificamos en una variable. Y de esta manera nosotros podemos hacer parte de lo que tengo acá, ya sea en la tabla de la izquierda o la de la derecha. La de la izquierda dice año actual versus año anterior, y el mes actual versus mes anterior. En este caso es marzo versus febrero, y acá es en la tabla de la derecha, es el mismo marzo, pero en distintos años. Entonces, para llegar a hacer ese tipo de análisis, tenemos que hacer set análisis más dinámicos, más complejos, pero está el tema de ocupemos variables, está donde tengan las condiciones y empecemos a ocupar esto de, bueno, agarrando la costumbre del set análisis de todo lo que va dentro de la condición. Los paréntesis de corchete, las comillas doble o comillas simples, empezar a usar todas estas condiciones para llegar a hacer un análisis más profundo. Porque claro, al principio todos vamos a llegar iniciando nuestro panel con Zoom, con un count, que muchas veces sí va a funcionar. O sea, el cliente va a querer tener todas las
las ventas. ¿Cuál es el total de las ventas? Bueno, hacemos un sum. ¿Cuál es el total de los costos? Hacemos la suma de los costos. Y el margen, tomamos la suma, la restamos y la dividimos por el total, como el que tengo acá. Esas fórmulas son bastante básicas y nos va a salir en un principio solamente teniendo de relación cómo serían las fórmulas en Excel. Es muy parecido. Entonces, en ese caso, podríamos partir haciendo esto de esta manera, pero claro, si el cliente nos pide algo mucho más rebuscado, nosotros tendríamos que empezar a hacer el set análisis. Ahora, obviamente, no todo tiene que ser con un periodo actual versus un anterior. Por ejemplo, en este gráfico de apilado que tengo a la derecha, lo que yo hice es la misma fórmula, pero la diferencia por categoría. Es decir, quiero la suma de las ventas para mi categoría 1, la suma de las ventas para mi categoría 2, y así sucesivamente hasta la categoría infinita. Lo único que yo tengo que hacer acá, de nuevo set análisis, pero me olvido de los años. Es decir, tomo la suma de las ventas donde comienzo el set análisis. Abro y cierro paréntesis de corchete, cierro estos paréntesis de llave y empiezo a hacer mi fórmula. Le incluyo la condición donde la categoría sea igual a mi categoría que se llama, creo que se llamaba así, o algo así. La copié yo. Sí. Entonces voy haciendo otro tipo de set análisis, otras condiciones sin preocuparme de los años y todo, pero claro, tengo que ponerle una condición al set análisis que incluya los paréntesis de corchete y este paréntesis de V. Son más sencillos, pero hay que tener en cuenta de que hay que incluir estas condiciones para asignársela a nuestra fórmula inicial, por así decirlo. Y así tomé esta fórmula donde, la voy a poner de nuevo, la suma de las ventas tiene, o sea, voy a sumar las ventas solamente de esta categoría. Tomo esta fórmula, la copio y la pego en la segunda parte. Lo único que cambié fue la segunda categoría. Hago lo mismo. Lo copio y lo pego y lo voy reciclando. Este set análisis es más fácil, solamente tengo que ir cambiando la condición, pero al final, haciendo todo esto, ¿qué es lo que logré? Haciendo un gráfico de barra apilado, que si nosotros lo vemos visualmente, igual es como atractivo. No siempre está, pero le damos otro valor. Y solo hicimos un set de análisis más pequeño. Obviamente, esto igual podemos nosotros sacar una captura de fotos, obviamente, y llevarla a nuestra narración, donde incluimos nuestra captura acá y la vamos presentando para que vea el cliente el nivel de detalle que nosotros hicimos en nuestro dashboard. O sea, lo presentamos, le vamos explicando, bueno, el cliente quiere ver cómo interactúa realmente el gráfico de barras, ok, cierro la hoja, le cambio de pestaña y empezamos a interactuar. O sea, no solamente hago el gráfico que es bonito, llamativo, tiene set análisis, sino que lo presento y además me va interactuando por los filtros. O sea, hago todo el proceso de principio a fin. Bueno, y obviamente, como les conté anteriormente, si yo, por ejemplo, filtro algo cualquiera dentro de mi dashboard, por ejemplo, voy a filtrar 2017, 2015, a ver, ya en 2015 me cambian bastante los datos, todos los elementos que yo tengo acá reaccionan al 2015, el margen es de 2015, la suma de las ventas de 2015, pero el filtro se sigue manteniendo para las demás hojas. O sea, todo mi panel en general, toda mi aplicación completa reacciona a los filtros que yo haga. Por ejemplo, acá no tengo el panel de filtrado, pero sí está ya filtrado en la parte de arriba.
donde dice año 2015 y nuestro dashboard completo reacciona a nuestras selecciones que nosotros empecemos a usar. Nosotros no solamente en el panel de filtrado, sino que podemos seleccionar sobre los elementos. Aquí estoy seleccionando, usando selecciones sobre sobre el gráfico combinado. Le doy aceptar. Puedo seguir seleccionando otros gráficos. Me voy a otra hoja. Voy a seleccionar otro año. Se me van acumulando los filtros y estoy filtrando entre hojas. O sea, todo el modelo en general está relacionado. Y obviamente si yo quiero sacar los filtros, voy a ver el panel completo. No sé si hasta el momento tienen como consultas sobre algo, porque yo sé que el set análisis es un poco más complejo, sobre todo el tema de las fechas, que si bien es muy usado, la complejidad aumenta un poquito más por el tema de más de los paréntesis, que hay tantos paréntesis que al final se ve como un código bastante complejo. No sé si tienen como alguna duda, consulta respecto a esta parte del webinar. Por acá no. Ya, genial. Sí, entonces esta, como le había comentado, es, claro, más engorroso, pero el mismo tema de las variables, que me preguntaba Gabriela, si no me equivoco, ¿sí? La podemos usar también es reciclable como el tema de nuestras dimensiones y medidas maestras. Pero claro, es parte de una condición, no es la fórmula completa. De hecho, no es óptimo dejar una fórmula completa acá. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros aplicamos un filtro, nuestra fórmula que dejaríamos en variables se va a recalcular una vez por filtro 2017, una vez por 18. Aunque no la ocupemos, se va a estar recalculando. Entonces, no es óptimo dejar una fórmula en variables, sino que parte de una condición que nosotros vamos a ocupar. Aquí yo tengo la condición de que voy a seleccionar el mes máximo, el mes anterior, el año máximo, o tengo variables que es solamente un número. Entonces, esa parte de la condición que nosotros vamos a ocupar también es reciclable. La podemos ocupar en cualquier parte de cualquier gráfico o la combinamos con nuestros elementos maestros. Puedo crear el mes máximo o identificar el año máximo acá, que al final el resultado es solamente un número. Si ustedes ven acá, el primer es el nombre, el segunda columna es la definición o la fórmula, y el tercero es el número. O sea, esto me va a entregar solamente 2019, 12, 3, 2, al final es un número. Pero este número se lo podemos pasar a los elementos maestros para agregar una fórmula completa. Por ejemplo, voy a ir a mis... acá, a esta tabla que tenía una fórmula gigante. Yo puedo tomar toda esta fórmula, que era año actual, mes actual. Yo obviamente la puedo incluir en mis elementos maestros, crear nuevo, año actual, mes actual. Y le agrego toda mi fórmula. Pero como yo quiero optimizar código, voy a tomar todo lo que está acá. Y si no me equivoco, era de mes más. Ahí está. Ahí sí. Y lo mismo voy a hacer con la primera fórmula que, aunque es más pequeña, lo voy a hacer igual. Esto es el año máximo. La gran fórmula que yo tenía, ahora la tengo simplificada y con dos variables.
usé las variables para generar una medida maestra. Y le voy a dar formato moneda. Crear. Y voy a crear una nueva columna acá en mi tabla. No, de hecho lo voy a arrastrar nomás. La arrastro sobre la tabla y la voy a añadir. Entonces lo que voy a hacer, voy a cerrar editar y voy a expandir mi tabla completa. Y efectivamente tienen los mismos datos las últimas dos columnas, solamente que la última está hecha con variables y la penúltima está escrita totalmente a mano. Simplifiqué todos estos códigos y al mismo tiempo tomé algo que yo ingresé en las variables y lo mezclé con mis elementos maestros. Ahora ya tengo la fórmula completa. Completa la fórmula con condiciones de variables lista para ser ocupada en cualquier gráfico. Ya no tengo que volver a escribirlo nunca más, esta fórmula. La puedo ocupar en esta tabla, en hojas nuevas, y así voy simplificando código. Entonces, al final del día, lo que va a pasar es que cuando estemos construyendo esto por primera vez, claro, vamos a tener que empezar a crear todas nuestras fórmulas desde cero. Vamos a tener que crear esta fórmula al menos del año, que era un poquito más extensa, la escribimos una vez, la dejamos guardada en nuestras variables. Si queremos incluir el año máximo en la suma de las ventas, bueno, la incluyo en mi medida maestra. Si quiero incluir el año máximo en la suma de los costos, también acá. O si quiero incluir el año máximo, es decir, donde quiero calcular el margen de mi año actual, también voy a incluir esta misma variable en mi nueva fórmula del margen. Entonces tengo tres fórmulas completas que incluyen una condición que yo dejé en mi variable, que era el máximo del año. Entonces aquí voy dejando el tema de las condiciones. Las condiciones, o en mi caso, también puse variables que tuvieran un número para usarlas como botones. Y ahora voy a aprovechar de mostrárselo. ¿Cómo fue lo que yo hice? No era este. Variable. Entonces, esto fue lo que yo creé. Estos botones de arriba, donde dice año, mes, semana, tienen una variable. Y también el de al lado que dice ventas, costo, cantidades, tienen otra variable. Si yo le doy editar, esto era un campo que estaba en objetos personalizados, variable input. ¿Y qué hice yo? Le di agregar medidas alternativas y lo único que le hice, le di el valor 1, la etiqueta año, creé otra que dice número 2, mes, aquí está, y la última, el número 3, semana. Pero, lo que yo hice es que en la sección de arriba de variables le asigné una variable. Le dije que esto tenía que estar relacionado con una variable que yo le puse un nombre genérico, vbtn dimensión. No se me ocurrió ningún nombre, fue lo más ingenioso que hice, y le agregué este nombre de la dimensión. O sea, el número 1, el número 2 y el número 3 va a estar modificando este nombre que yo creé de variable. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pensando en Excel, le dije a mi tabla, si este nombre tiene el valor 1, me lo deja en año. Si el nombre de BTN tiene el valor 2, me lo cambia a mes. Si tiene el valor 3, ¿y cómo lo hago? Bueno, aquí lo hice un poquito más extenso, pero lo voy a mostrar porque podemos llegar a este como nivel de análisis. En este caso lo hice de esta manera. Si mi variable si mi variable es 1, me hace la primera fórmula. Si la variable es 2, si la variable es 3, y así sucesivamente. Muy parecido a Excel, la lógica, si bien cambian como yo lo voy creando, la lógica es muy similar. Y aquí, ¿qué es lo que hice? Si ustedes ven,
el primer nombre es money y el segundo es num. ¿Por qué lo hice así? Ahí está. Esa condición reacciona acá a los botones de la derecha. Los primeros son money, son ventas y costos. O sea, los dos son moneda, pero la cantidad no es moneda. O sea, transformé el peso en número. Transformé el peso, o sea, en un campo que era normal, le dije a los dos primeros que fueran peso con money, solamente money, y lo cerré todo en un paréntesis. Y abajo, como no quería que fuera moneda, le dije que fuera un número. Pero para que ClickSense entienda el formato de número, le dije que fuera de esta manera. Es decir, números enteros. Y bueno, dentro de eso le dije, bueno, tengo un dato internamente que es país. Le dije que, lo voy a agrandar un poquito, ahí sí. La primera fórmula dice que mi dato que contiene país, porque yo revisé el Excel y tiene país, ese es el nombre de dato. Hay uno que es Noruega, no lo quise incluir, por eso le puse un menos antes del igual. O sea, voy a sumar todo menos Noruega y lo mismo el siguiente dato. Voy a sumar todo menos donde hay un nombre que dice James. No me sé el apellido, ok, le puse un asterisco. Todos los que se llaman James al principio, independiente del apellido, los voy a descontar. Entonces nosotros podemos usar las expresiones matemáticas, el menos, el más, el dividir, el por, y lo podemos dar otra funcionalidad. En este caso lo usé para excluir un campo. En Noruega es lo mismo. Usé el menos, porque si lo dejo sin el menos, es como que estoy sumando solamente Noruega. Y acá no, lo excluí. Entonces, esto es lo que fui haciendo. Lo único, y en la fórmula es la misma, si ustedes ven, lo único que cambia es que al final de la suma es el campo que yo quiero. Aquí estoy sumando las ventas, aquí los costos y aquí la cantidad. Pero todo esto va a ir cambiando según mi condición. Si mi variable es 1, me hace esta fórmula y me ignora las demás. Si mi variable es 2, me hace esta fórmula y me ignora las demás. Y así fui construyendo al menos estas opciones ahí sí, de los botoncitos. Eso en el tema de las ventas, porque la dimensión, como ustedes ven acá, si yo me cambio el botón costos, abajo siguen los años, o sea, me cambió la fórmula, pero los años siguen. Si me voy a cantidad, siguen los años, pero me cambiaron los números. O sea, la condición sí, que también está en Excel, no solamente la puedo aplicar a la fórmula, sino que la puedo ocupar en las medidas. Y me queda la siguiente fórmula. Si mi botón es 1, me ingresa año. Si mi botón es 2, o mi variable es 2, me cambia la dimensión por mes. Y si es 3, me la cambia por semana. Y así fui ocupando dos variables distintas en un mismo elemento, que vendría siendo este gráfico de línea. Es decir, si yo presiono mes, me está contando o me está sumando los meses, o sea, la cantidad de datos por mes. Lo mismo si yo lo cambio por semana. Aquí tengo las semanas de todos los años. Y lo mismo acá. Ok, tengo las semanas, pero quiero ver las ventas, no quiero ver la suma de las cantidades. Aquí están las ventas por semana, los costos por semana. Ahora, ¿qué pasaría si yo esto lo hago en un KPI? Si ustedes ven acá en el gráfico, separé mis condiciones porque el gráfico tiene separado las dimensiones en la parte superior y las medidas en la parte inferior, o sea, las condiciones
las puedo hacer separadas, pero en un KPI es todo junto. Si ustedes ven, el título dice costos, cantidades, hace el hincapié que es semanal, venta actual. Pero me puedo cambiar el año, o sea, tiene combinadas las dos fórmulas, los dos botones, por así decirlo, en un solo elemento. Y aquí se agranda un poco más. Todo esto gigante que tengo yo, en realidad, si ustedes lo ven por primera vez, dicen, ya, igual es harto código, igual es como enredado, pero no. Si ustedes empiezan a ver, es la misma fórmula, descuento Noruega, descuento mes, o sea, James, año actual. Lo mismo abajo. Descuento Noruega, descuento James, año actual. Lo mismo. Lo único que cambia en la primera condición es la suma de las ventas, los costos, la cantidad. Es decir, tengo un if gigante. Si mi dimensión, no la medida, si mi dimensión, es decir, si es 1, que creo que es año, me hace esta fórmula por los años. O sea, me hace la suma de las ventas el año máximo, la suma de los costos del año máximo, la suma de las cantidades del año máximo. Si mi dimensión cambia a mes, la misma fórmula, pero me la muestra por mes. Y si mi variable cambia a semana, la misma fórmula me la muestra por semana. Es decir, todo lo demás es igual, excepto este pedazo al final de fórmula. El año, el número del mes y la semana. O sea, esta fórmula que se ve grande y se ve engorrosa al principio, se van a dar cuenta que es lo mismo, pero me cambia una parte de toda la fórmula. Y obviamente lo voy separando por este if. Si esta condición se cumple, hago esto. Si esta condición se cumple, hago esto. Y si esta condición se cumple, hago esto. Entonces, al final del día, lo que va a pasar es que hay muchas cosas de ClickSense que nos pueden, por decirlo de alguna manera, asustar al principio porque o es muy grande el código, o tiene muchos paréntesis, hay paréntesis de llave, paréntesis cuadrado, paréntesis que es como una V. Entonces, los pueden asustar al principio, pero si empezamos a no ver, no pensando en el tema de programación, sino que solamente en la lógica, no es tan difícil. Es un poco más sencillo, hay que pensarlo siempre en la lógica. ¿Qué es lo que estoy acá usando? La misma lógica. Sumo lo mismo, pero cambio una condición. Aquí lo mismo. Mi lógica es que esta misma fórmula que estoy repitiendo y cambiando una condición, se me va a cumplir si mi variable es 1. Se me va a cumplir si mi variable es 2, si me va a cumplir si mi variable es 3. Y todo este código gigante, lo que hace al final del día es, en un solo KPI, me muestra lo que el cliente quiere ver. El cliente quiere ver la suma de las ventas por año. Ok, aquí está, el año actual. ¿Cuánto gané el año actual? ¿Cuánto gané el mes actual? ¿Cuánto gané la semana actual? Lo mismo, pero con los costos. ¿Cuáles fueron mis costos de la semana actual, del mes actual, del año actual? Y así con las cantidades. O sea, en vez de tener eh, un KPI por cada fórmula, o sea, podríamos llenar esto de KPIs, en vez de hacer esto, dejar al menos, no sé, 6 KPI distintos, 9, 12, dejé solamente un KPI que me contiene todas estas fórmulas. Y esto es muy común porque me ha pasado que en varios clientes tienen muchos KPI en la parte, en cualquier hoja, la hoja principal, en la segunda hoja de detalle, tienen muchos KPI. Y los KPIs están todos cuadrados, o sea, si hizo una lógica, se juntó con el cliente, o sea, el número está ultra cuadrado, pero visualmente es muy engorroso, o sea, yo voy a entrar a una hoja donde va a estar llena de KPI y es como, bueno, ¿dónde tengo que mirar al principio? Voy a estar como viendo por KPI, llego hasta el KPI número 15, este es mi dato. La idea es que no pase eso. La idea es tener un elemento
y yo voy a seleccionar qué es lo que quiero ver en ese elemento. Y así me voy simplificando. Todo este tema de los botones que podría expresarse perfectamente en 3 dashboards, lo dejo solamente en uno, donde está cambiando la fórmula o lo que quiero ver abajo. En el caso del mapa, lo único que estoy cambiando es la fórmula, mi dimensión es la misma. ¿Cuál es la dimensión? País. Me voy a situar sobre cualquier burbuja. Australia, la suma de las ventas. Australia, el total de los costos. Australia, el total de las ventas. Para el costo, en el tema de los colores, en el costo y las ventas no cambia mucho, porque son muy similares. Sí cambian un poquito más en la cantidad. Si yo me voy a editar hoja, selecciono el mapa, me voy a capas. Lo primero que me va a preguntar es la capa por... ¿Cuál es mi capa? Me va a preguntar si quiero seleccionar un círculo, un triángulo, si quiero marcar el área, por ejemplo, del país, porque en este caso obviamente yo le asigné que fuera la dimensión país, puede ser continente, puede ser comuna, puede ser cualquier dato que nosotros queramos. ¿Cómo lo queremos representar? ¿Marcamos el área total, el borde del país, de la comuna, o lo marco con circulitos? En este caso yo puse circulitos y le di el tema de qué fue ese país. O sea, me va a seleccionar los circulitos por país y qué tamaño le va a dar a los circulitos o qué color. Eso va a depender de mi fórmula y mi fórmula es la suma de las ventas, la suma de los costos o la cantidad. Es lo único que nosotros hacemos en el tema del mapa. Y obviamente todo esto viene integrado en Click. Nosotros podemos generar estos tipos de mapa en ClickSense. Ahora, si tuviéramos un cliente que, no sé, por ejemplo, quiere marcar las comunas de Chile, comunas no solamente como Pudahuel, Maipú, Providencia, Las Condes, cosas así, sino que comunas del norte, más rebuscadas, ahí nosotros tendríamos que hacer otra lógica, porque a veces estos mapas reconocen automáticamente los datos más comunes. Entonces, cuando no son tan comunes y no los detecta automático, hay que tener los temas estos como de localización, el ISO, estos que tienen como la armada, cosas así, y es otro tema, pero se puede hacer. Entonces, todo esto de análisis nosotros los podemos hacer muy dinámico, podemos simplificar todo esto que podría estar hecho en 3 4 hojas, una hoja donde aparte este mapa, y máxima puede estar 3 veces el mapa, por ventas, por costo y por cantidad, lo simplifique a una, y se ve, yo encuentro que se ve como amigable, 3 KPI, un gráfico de línea, un mapa, pero me va cambiando. O sea, no saturo la visualización y me va cambiando. Entonces, todo esto lo podemos hacer con ClickSense, cosas que son un poquito más complicadas, las hacemos una vez, la idea es siempre hacerla una vez, por eso es el hincapié de se tienen que usar los elementos maestros, son las buenas prácticas, dejando medidas, dejando dimensiones y en el caso de las variables, dejando algunas condiciones específicas. No es necesario llenar todo esto con variables, sino que yo recomiendo dejar las fechas, el año máximo, el año anterior, mes máximo, mes anterior, cosas así, en variables. Y esto lo vamos ocupando en elementos maestros. Y vamos llenando nuestro panel de medidas con todas nuestras fórmulas que incluyen todo esto. Y así, el día de mañana, lo único que hay que hacer es arrastrar. Arrastramos a los elementos y construimos. Podemos construir un panel en 5 minutos, que el jefe puede pensar que se va a demorar una semana. Lo tenemos en 5, 15 minutos, a lo mejor 20, pero no 5 días completos de 8 horas. Y tenemos nuestro panel y automatizamos todo, porque todo esto se va a automatizar, porque lo vamos a tener programado para que se actualice la data todos los días a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, cuando no haya nadie conectado, se va a actualizar y
ya no tenemos que programar nada, solamente vamos a tener que hacer análisis sobre lo que nosotros hicimos y programamos en toda nuestra hoja. Y bueno, obviamente, no solamente análisis, sino que la parte de narración, o sea, creamos y lo presentamos. Todo está dentro de ClickSense, lo presentamos. En esta versión al menos tenemos la opción de filtrar en la misma presentación, y si el cliente eh, quiere revisar esos datos, bueno, me cambio de pestaña, no tengo que crear un archivo PowerPoint completo, no tengo que buscar las plantillas, todo está en ClickSense. Y lo mismo Excel. No tengo que exportar una tabla como la que tengo a la izquierda a Excel para generar gráficos bonitos, sino que ClickSense ya me entrega la fórmula completa. De hecho, yo puedo tomar este gráfico apilado, lo llevo a la opción de datos, pero que cargue, le doy descargar y abro mi archivo. Ya me entrega los cálculos hechos. Obviamente no me va a entregar la estructura de la fórmula, pero me entrega ya todo lo que está en el gráfico. O sea, no tengo que crear una tabla en ClickSense, exportarla a Excel y comenzar a calcular cuáles son las categorías por meses para ver si me cuadra algo, para ver si está cuadrando la data, sino que esto ya está cuadrado en ClickSense, y lo único que tendríamos que hacer para llegar a Excel es como cosas muy puntuales. Bueno, quiero revisarlo en Excel para hacer cosas aparte que el cliente pide, o el gerente quiere hacer como cosas muy puntuales aparte. Bueno, le enviamos el Excel o el mismo descarga el Excel, pero ya va a estar todo cuadrado. Como lo vamos a hacer una vez, va a estar todo cuadrado, se va a actualizar siempre, y el tema de los colores también. En este caso en particular, que al margen le puse un color. mm, 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 Color. Ahí nosotros podemos, ahí sí, se me había perdido la opción. Tenemos, como yo en este KPI tengo dos fórmulas, la primera no tiene ningún color, pero la segunda sí le puse un color y le puse un margen. Le dije, se me salió, ahí sí. Le dije que pasando de X porcentaje, creo que el 20, el 15, me hiciera un límite. Es decir, si pasa de X porcentaje, me lo va a dejar verde, sino rojo. Y esto es dinámico, o sea, si el día de mañana cargamos la data, el color se va a cambiar automático, los datos van a cambiar automáticamente, todos los dashboards se van a actualizar, y vamos a tener siempre nuestra data actualizada, los gráficos actualizados, vamos a tener todo al día la data cuadrada, y al final lo que va a pasar el día siguiente es que prácticamente no tendremos que construir nada o muy poco, solamente cosas nuevas, y a lo mejor si tenemos que construir algo nuevo, la fórmula ya va a estar guardada. Es decir, ClickSense lo hace todo de forma tan amigable de que el día de mañana hasta el mismo gerente que no conoce absolutamente nada de ClickSense, arrastre y cree, arrastre y cree. Entonces, hasta ese nivel lo lleva ClickSense. Y bueno, con otras opciones que lo ideal es que lo muestre. Mi intención es mostrar el día de mañana, que va a ser un webinar un poquito más cortito, pero les voy a mostrar estas opciones que están en la parte abajito de la X, donde cierro la ventana del explorador. Tengo una campanita con un 6. Son alertas. O sea, aparte de todo lo que yo puedo hacer, puedo crear alertas en campo específico. Es decir, si el margen no tiene que bajar del 20%, aquí está en 20,3, pero si baja, me va a enviar una alerta y me la va a dejar aquí en esta campanita. Y no solo la campanita, sino que le puedo decir que esa alerta me la envía en correo, como lo tengo acá. Estuve probando yo, generé una alerta y me envió una alerta a mi correo personal, no es corporativo, personal, donde hay un indicador que, ojo, tuvo, en este caso en particular, yo le puse una lógica de que tenía que compararse la venta con los costos.
algo pasó entre la venta con los costos, quizás los costos superaron a las ventas en X años o tenían que llegar a cierto porcentaje, se cumplió la condición y me envió una alerta al correo. Ojo, con total de las ventas, tu meta está como en riesgo, en el límite. Revisa la meta, revisa los indicadores. Me llegó la alerta al correo, correo personal, y todo eso es en base a lo que yo he creado. O sea, tengo la alerta en el mismo clic para que la gente cuando se ingrese a clic vea esta campanita con la alerta, pero también me va a llegar una alerta al correo. ¿Y cuándo me va a llegar la alerta al correo? Mm, esa es la parte como óptima. El cliente no tiene que conectarse a clic, no es necesario que se conecte, a lo mejor le va a llegar a un gerente que no se conecte en todo el día, le va a llegar la alerta igual. ¿Y cuándo le va a llegar la alerta? Cuando la data se cargue, es decir, cuando la data se cargue a las 2, 3 de la mañana, van a reprocesar todos los cálculos, se va a reprocesar este KPI y vas a preguntar de nuevo internamente, ¿se cumple la condición? Se cumplió, envíame una alerta a ClickSense, envíame una alerta al correo. Es decir, no tengo la necesidad de que conectarme a ClickSense para que me llegue la alerta. Puede ser una persona en terreno. La persona en terreno no va a estar conectada a ClickSense porque va a estar haciendo otras tareas. Bueno, le va a llegar la alerta igual. Ojo, preocúpate de tu indicador. Le va a llegar la alerta al correo, le va a llegar la alerta acá. Y también si tienen la aplicación de ClickSense instalada en el celular, le va a llegar una alerta al teléfono. O sea, le va a llegar alerta en todos lados sin tener necesidad de conectarse a ClickSense. Entonces, eso también lo hace más automático y la idea es como, al menos de las alertas, revisarlas en la próxima clase en un webinar un poquito más cortito. Pero ese es como, en grandes palabras, o resumido, el, parte del potencial de ClickSense en la parte de visualización. No sé qué les ha parecido hasta el momento, qué es lo que quizás le costó más entender o algo que quisieran ver. eh, no sé qué les pareció hasta el momento. Yo sé que hay cosas un poco más complejas. En el caso de para las personas que estén recién en ClickSense, el tema del set análisis le va a ser un poco más complejo, pero si se empiezan a incluir en el ambiente de ClickSense, se van a dar cuenta que no es tan complejo, es solamente un orden de dónde tienen que ir los paréntesis, un orden dónde tengo que hacer la condición. Es solamente orden y lógica. No es necesario tener un ambiente, una mentalidad muy avanzada en programación, sino que es netamente lógica y ser ordenado. Bueno, también está, obviamente, lo que les mostré en la clase pasada, el tema de descubrir, generar gráficas sin incluir ninguna línea de código. Y obviamente estas gráficas que nosotros vayamos o lo vaya recomendando ClickSense, la podemos modificar la fórmula para incluirle nuestras medidas maestras. Entonces, esto nos va a ayudar al principio a saber qué es lo que quiero crear. Ok, me va a dar como algunas ideas, lo llevo a mis hojitas y le voy cambiando un poco las medidas maestras, las dimensiones, le voy asignando condiciones, colores, le cambio el formato, pero es una buena herramienta para tener una idea de qué es lo que puedo construir al principio. Producto, vamos a poner por... No sé si las personas que ya tenían ClickSense en algún momento vieron la parte de narración, de presentar o crear presentaciones. No sé si algunas personas que tuvieron ClickSense o vieron ClickSense y trabajaron en la plataforma tuvieron como la oportunidad de llegar a esta parte. Que esto lo pueden hacer todos los usuarios independiente de la licencia.
Es decir, pueden tener la licencia más básica y ya generar estas presentaciones. Y sí. No sé si tienen como dudas. Claro, Gabriel. Las medidas alternativas. No había visto ese mensaje. Las medidas alternativas ¿qué puede ser? Sí, no se usa mucho, es como, a ver, ¿cómo se puede decir? Vamos a escribir unas medidas alternativas. A ver, algún gráfico que tenga los de acá. Bueno, así como antes de explicar eso, también puedo generar muy rápidamente un top 5 de productos y un no top 5. Y ahora que estoy acá, se me había pasado a ver. Y solamente tengo que incluir la suma de las ventas, nada más que eso, pero en la parte de dimensiones yo puedo ponerle un límite. O sea, aquí le digo que siempre me va a venir sin limitación. Si yo lo miro, me va a aparecer aquí un mini gráfico donde tengo todas las dimensiones, todos los productos. Pero yo lo quiero eso, yo quiero limitarlo a un número fijo y que me muestre los 5 primeros. O sea, no tuve que ingresar ningún código, solamente le cambio la configuración y me hace un top 5 de productos. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? En medidas. Bueno, aquí está. Lo tengo por categoría. Lo alternativo, la dimensión o la medida alternativa es que aquí tiene que hacer un clic más. Es como el tema de los botones que yo le había mostrado, pero en este caso es sobre el mismo gráfico. Voy a ver si se puede agrandar. Ahí sí. Sobre el top 5, el gráfico que tengo abajo a la parte inferior izquierda, en la parte de productos, es como yo lo estoy visualizando ahora. Tengo un top 5 de productos, pero aquí me está indicando la flecha donde o lo quiero ver por producto o lo quiero ver por año. Y acá me cambia la dimensión. Sigue siendo la misma estructura, pero es la dimensión alternativa. Me cambia la dimensión por la que yo lo quiero visualizar. Yo por lo general no uso mucho, o sea, o no lo piden mucho el tema de la dimensión alternativas, pero claro, ¿por qué lo quiero visualizar? ¿Por año o por producto? Es similar a lo que yo hago con las variables, pero la variable va a reaccionar por la condición que yo le cambie y esa condición va a afectar a todos los elementos. Entonces yo creo que es mucho más óptimo utilizar una variable que me cambie todo en vez de cambiar o asignarle a todos los elementos una medida o dimensión alternativa. Ahí está, dimensiones alternativas. Entonces, no sé, chicos, si tienen alguna otra consulta. Gonzalo, que tenía como más experiencia en la parte de ClickSense, al menos en la visualización. Hola, sí. No, yo estoy bastante entusiasmado con esto, así que creo que, bueno, hay que aclarar algunas cosas. O sea, te puedo refrescar un poco al ver el video, porque metiendo mano, teniendo una licencia de desarrollador, uno puede incorporar mejor esto, porque sí, una clase expositiva es como difícil de aprenderlo, Sí, pero por lo menos tú nos estás mostrando hartas alternativas y que al menos para nosotros donde yo trabajo me veo hartas posibilidades porque los que desarrollan esto en nuestro nivel central es que son más bien estadísticos o reportes estadísticos que más reportes operativos. Entonces nosotros las regiones lo que podríamos es ponerle
la mirada regional que va a ser más para una mirada de uso de nuestro personal de terreno. Entonces, ahí veo un gran potencial para desarrollarlo por parte de nosotros. ¿Viste? Por eso me interesa un poco ver si era tan complicado o no los desarrollos. Pero veo que son bastante amigables. ¿Ya? Y veo que también el desarrollo de una cosa, de una variable, por ejemplo, se puede repetir y se puede replicar para otras gráficas. Entonces, se puede optimizar el uso. Así, pero con la práctica se puede llegar a un éxito con este programa. Claro, en algún momento nosotros con Metro Capital estábamos evaluando la opción de generar como webinars o talleres que fueran como guiados, es decir, ustedes tener una licencia y empezar a desarrollar conmigo. También estamos viendo esa opción y obviamente seguir con los temas de los webinars para las personas que a lo mejor no tienen tanta experiencia o están recién, el tema de adiantarse, si se olvidó algo, bueno, lo vemos la semana porque estos webinars que estoy haciendo esta semana en particular, la idea es que nosotros los fuéramos a repetir. Es decir, no sé, el webinar anterior fue el martes, bueno, todos los martes hacemos el más básico, todos los jueves hacemos un poquito más avanzado, los viernes hacemos un pequeño así como de resumen o dando características exclusivas de la nube, de cloud o SaaS, como se dice. Y también estamos viendo esa posibilidad, entonces, claro, si de repente quedan dudas, podemos seguir repitiendo los webinars, pero claro, es como la idea es, al menos los que tienen la posibilidad de trabajar con Click, ver si se pueden crear cosas un poco guiadas con los videos o ahí ocurriéndose alguna cosa entre media, las fórmulas que ustedes, porque hay muchas fórmulas que son netamente corporativas, pero obviamente ocupando la misma lógica que nosotros estamos ocupando acá en los webinars. Sobre todo el tema de hacer un poco hincapié de intenten probar cómo se hace este análisis con las fechas, porque las fechas son la fuente más power, por así decirlo, en los análisis de los clientes al final del día. Siempre los quieren ver por la fecha actual, la fecha anterior, o siempre los quieren ver por ciertas categorías. Entonces, ahí nosotros explicamos un poco más de lógica. Obviamente también hay otro tipo de lógica que viene en la parte de acá de donde cargamos los datos, que eso también los podemos ver en otros webinars, pero claro, si nosotros mezclamos todo en un solo webinar, al final se nos va a ir muchas cosas entre medio. Oye, bueno, yo también he ocupado lo otro que mostraste, la presentación, esa diapositiva también la he ocupado, así que es una herramienta bastante amigable. Pero sí tengo una pregunta cortita. Cuando, en el ámbito de las fechas, yo sé que se puede colocar como en los filtros rangos de fechas, como para seleccionar desde fecha la mitad de un mes hasta 3 meses después, cierto día. Pero se puede hacer ese filtro para 2 veces. Por ejemplo, tenemos actividades productivas que se desarrollan entre el 15 de marzo y el 10 de julio. Ya, y yo selecciono ese periodo, pero además quiero seleccionar que la actividad tiene una para, pero vuelve a desarrollarse entre octubre y la mitad de diciembre, por ejemplo. ¿Se puede agregar un segundo filtro de fechas, de rango de fecha o no? A ver, mm, o sea, a ver si Con entiendo, uno, es con como uno yo seleccionar sé algo que se así, puede. son como seleccionar así, algo así. Sí, por ejemplo, en la fecha, por ejemplo, en vez de seleccionar año, mes, hay un rango de fecha. Y eso tenemos una aplicación con eso. Ya, y yo selecciono la fecha que yo quiera. Pero quiero, la duda es si se puede agregar un segundo filtro de ese mismo rango de fecha. Para Ah, tener, mira, para tener seleccionado, por ejemplo, de la mitad de marzo hasta julio y después desde el 15 de octubre hasta el 15 de diciembre. esto lo usan como para comparar algo. Esto lo utilizo yo como para ver la eficiencia en esos periodos, que en esos periodos se desarrolla cierta actividad, con una focalización especial de personal en terreno. Pero esa actividad también se desarrolla, pero a lo largo de todo el año, pero sin un foco especial de gente, de despliegue en terreno. Entonces quiero compararla cuando colocamos todos los huevos en la canasta, que todo nuestro personal en terreno a vigilar y a controlar cierta actividad, que cuando, de respecto de otro periodo donde no estamos tanto en terreno. Claro, mira.
también tiene ClickSense una parte, de hecho también la tenía armada, no la presenté por el tema de tiempo, pero lo que pasa en ClickSense, o en general en las herramientas VI, es que hay un año, o sea, si yo filtro por año, todo me va a relacionar al mismo año, al mismo mes. Claro. No es como que a este gráfico de la izquierda le puedo poner un mes y a este de la derecha otro mes, porque al final el campo es el mismo. Sí, correcto. Pero sí se puede hacer en ClickSense. Por ejemplo, acá tengo la misma tabla. Si ustedes ven los datos internos, son los mismos productos, los mismos números. Y arriba tengo 2 años. En realidad es el mismo campo. La diferencia es que ClickSense en editar hoja tiene una opción que se llama estado alternos. En la misma parte de elementos maestros, la última es estado alternos. Lo único que hace estado alterno es crear un nombre. No, no crea nada más. No hay una fórmula ni nada. De hecho, el nombre que yo puse aquí es estado 1, estado 2. Lo que yo hago, duplico este campo, arrastro estado, lo arrastro encima de este campo, lo mismo hago el segundo, lo arrastra, como que internamente le agrega como un switch, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La tabla 1, si yo selecciono el año 2016, me cambió la tabla 1, pero no me cambió la tabla 2. Si yo selecciono 2018, estoy comparando periodos distintos. Aquí podrían ser meses. O sea, este filtro de la izquierda reacciona con la tabla de la izquierda y el filtro de la derecha con la tabla de la derecha. Es el mismo campo, el mismo año, aquí puede ser meses, puede ser fecha, pero todo lo de la izquierda va a reaccionar solamente con lo de la izquierda y lo de la derecha con lo de la derecha. Entonces, es más o menos lo que me comentabas tú. Sí, se podría hacer eso. Sí, sí, no exactamente, pero sí que me interesa ver si se pueden aplicar dos filtros de rango de fecha, pero que toda la hoja funcione con ese campo seleccionado. Aquí tú hiciste una alternativa, que dos tablas paralelas y que reaccionen en forma distinta. Igual es una alternativa, una herramienta nueva, ¿sí? Tampoco pero no lo había preguntado en ese sentido. Claro, porque lo Porque otro es... actualmente, por ejemplo, hacemos lo que tú estás haciendo ahora, que de repente filtrar por rango de fecha, pero eso te demora mucho. Cuando tienes que seleccionar 150 días en una parte y después 50 y tantos días en otro, te demoras una enormidad en hacer esto. Por eso ocupamos el tema del rango, pero hasta ahora tengo visualizaciones con un rango nomás. Entonces yo quiero seleccionar para el mismo año y que todo me funcione con eso, pero para dos rangos del año. Ya, claro, también pueden hacer como, así como lo que se me ocurre en el momento, el tema de el mismo botón que yo usé en las variables, lo podemos ocupar de distintas formas. Por ejemplo, eh, ¿dónde está? Ah, no, aquí está. Lo voy a duplicar. Slider. Claro, aquí podemos mover esto asignándoselo como un rango de fechas o directamente acá escribirle a ClickSense. Es como la opción nueva, escribirle, bueno, yo quiero desde la fecha, no sé, voy a poner cualquier cosa, desde marzo, para que me seleccione en marzo y después lo escribo abajo a otra opción desde... Vamos a dejar ahí. Ahí sí, no sé, desde el día 25 hasta el día 30, algo así. Ahí que algo reaccione en base a esta consulta de número en vez de estar seleccionando campos así hasta el infinito, porque pueden ser muchas fechas. Entonces ahí podríamos como entrejugar con los demás botones o las demás opciones. Podría ser como otra opción, aparte de los elementos alternos o como el slider que lo había mencionado, que ya es como el rango, o sea, hasta dónde lo quiero mezclar, pero se puede hacer, lo podemos hacer con botones o podemos internamente generar rangos de fecha, rangos de 5 días, rangos de 10 días. Se puede hacer, pero habría que como entrar a revisar cómo lo vamos a hacer. En el código podemos hacer rangos de fecha que sean de 10 días, de 5. Aquí podemos generar rangos de fecha, podemos ocupar estos elementos o lo otro sería como elementos alternos.
que vendría siendo que X cosas funcionen para X gráficos en particulares. O sea, hay varias formas de las que podemos hacer. Sin ningún problema, José. Ahí mañana se puede conectar al mismo link. Ahí se ha ido. Entonces, sí se puede hacer esto de distintas maneras, dependiendo de las necesidades. O sea, se pueden ocupar los mismos elementos que están en ClickSense, se puede establecer rangos con la misma fecha en la parte interna, o podemos ocupar elementos alternos. O sea, hay manera de hacerlo, pero ahí hay que empezar a ver la lógica. Si nosotros empezamos a crear rangos acá, estos rangos van a ser estáticos. Si empezamos a generar filtros acá, claro, es como no era la respuesta, pero lo podemos ocupar como para comparar tablas, gráficos, lo que sea, o empezar a ocupar el tema de estos elementos para decirle en qué rango yo tengo que, rango de 30 días, 36, o le digo el rango con un slider, para que sea un poco más dinámico, porque no siempre van a ser los mismos rangos, me imagino. Entonces, ahí hay que ver cómo lo podríamos hacer. O duplicar el campo, o sea, no duplicarlo, sino que el campo fecha, campo, generar un segundo campo fecha. Entonces, que se llame fecha 2. Entonces ahí podríamos generar distintas lógicas. Que un campo fecha tenga cierto rango, que otro campo tenga otro rango, y así vamos como simplificando la búsqueda. Entonces, se puede hacer, pero hay que ver si la búsqueda son más dinámicas, si son más estáticas y cosas así. Entonces, no sé, chiquillos, si tienen como alguna otra duda. Gracias. Ok. Si no hay más dudas, bueno, igual quedan invitados para el día de mañana para ver el último sesión de webinar, al menos de la semana, donde les voy a explicar el tema de las alertas. Esto ya es, obviamente, adentrándonos un poco más en la parte de los que ya tienen conocimiento en ClickSense, mostrándole un poco más cosas nuevas que entrega la versión cloud. Los que no conocen tanto ClickSense, también es un buen motivo para convencerse de que pueden contratar ClickSense, ya sea para la empresa o de manera independiente, porque como les digo, o sea, son $30 mensuales, contratándolo obviamente directo desde ClickSense, de la empresa, de la página oficial, y obviamente si es para un tema de empresa, viene el tema de contratar la plataforma, pero también el tema de contratar desarrollos. Pero para todo le puede servir, o sea, para el día de mañana si tienen que ingresar a una nueva empresa o hay que ingresar a un nuevo proyecto, para ver cuáles son las ventajas, por qué yo tendría que usar la versión SaaS de la nube, la cloud, versus la de escritorio, la que está en el servidor. ¿Cuáles son las diferencias que me entregan una a la otra? Una de las ventajas de la nube es que tengo estas opciones de las alertas. La alerta es que la tengo acá, la alerta es que me la envía al correo, y esto también lo podría tener tanto para la empresa, enviándosela a personas que están en terreno o a gerentes que quieren ver a primera hora del día esta alerta, o de manera independiente para generar su propio análisis, conseguir su cliente, enviarle alertas a correos que no son institucionales, porque como les digo, estos correos, esta alerta la tengo en mi correo personal, es un Gmail. O sea, no es necesario tener una cuenta prácticamente asociada con ClickSense, sino que
le digo en la configuración es que tienen que iniciar sesión con algún correo. Le ingreso el correo, la contraseña, ingresa esa contraseña y me envía esta alerta a otro correo. O sea, lo único que tendría que hacer es tener 2 correos. Entonces, esto lo podríamos ver en la clase de mañana, algo bien cortito, obviamente haciendo un resumen, aclarando dudas, consulta, cualquier cosa, y viendo qué sucede, viendo qué sale. Obviamente esto se lo vamos a enviar, este video, el video anterior del martes y el video de mañana, se lo vamos a enviar al correo. Lo ideal es que los que están presentes, si les faltó ingresar en este link que envió Javiera, ojalá que pudieran completarlo para enviar los videos por este medio. Entonces, si no tienen alguna consulta más, estaríamos finalizando el webinar de esta clase. No, ninguna consulta. Muchas gracias. Ya, genial. Gracias a ustedes. Marcela, Carolina, Gabriela. Chao, chao, que estén bien. Nos vemos mañana.